Shabbat Shalom para todos, buenas tardes. Aquí estamos en esta tarde de Shabbat, queriendo compartir con ustedes algo de lo que la porción de esta semana nos toca, que por cierto esta semana estudiamos dos parashá, estudiamos la parashá Vayekel y Pekudei, ¿sí? Son las últimas dos parashá que se estudian del libro o del Sefer de Shemot, de Éxodo, que por cierto son muy interesantes y que marcan un tiempo muy especial, ya que hoy terminamos el libro de Shemot, de Éxodo, y ahora al caer el sol, al terminar Shabbat, estaríamos entrando en Rosh Hodesh, en comienzo del mes de Nisan, el primer mes del año religioso, donde estaríamos ya a unos días de la festividad de Pesaj, ¿sí? Y bueno, estamos preparándonos, nos estamos anticipando a lo que el Eterno va a hacer en cada uno de nosotros como congregación y como el pueblo de Israel. Así que contentos en esta tarde, que por cierto creo que va a ser muy bendecida. Así que les bendigo a cada uno de los que se irán conectando y bueno, de alguna manera quiero continuar, ¿sí? Para los que estuvieron la semana pasada conectados con nosotros, yo estuve hablando sobre lo que significaba tener un corazón de sabio, corazón entendido, y veíamos que la parashá, cuando Dios capacitó a Bezalel y a Oliab y a otros hombres, los cuales no dan sus nombres, y creo que Dios nos habló y pudimos ver la gracia de Dios ministrándonos, pero también entendiendo sobre todas las cosas que un corazón entendido, un corazón sabio, es aquella persona que comienza a edificar desde el corazón, ¿sí? Y hacia afuera, y no empezando desde afuera hacia adentro. Cada vez que Dios quiere restaurar una persona, siempre comenzará desde el corazón. Cada vez que Dios quiso hacer algo con el pueblo, siempre comenzó desde adentro. De hecho, la Escritura nos dice que cuando Dios comenzaría los juicios, iba a comenzar desde adentro, desde la casa. Y estamos en el tiempo donde Dios está pidiéndonos que entreguemos en el altar nuestro corazón. Entonces, la parashá pasada nos estudiábamos sobre lo que significaba ser sabios de corazón, y una persona sabia de corazón tenía que ver con edificar desde adentro, ¿sí? La tarea que se le encomendó a Moisés sobre todas las cosas, porque fue quien recibe el diseño. Moisés fue quien recibe los diseños del Padre y luego lo transmite, pero el Eterno dijo que había llamado a Bezalel y a Oliab y a todos aquellos sabios de corazón para que se unieran en una visión y poder construir el Mishkan, el tabernáculo. Entonces, sabios de corazón eran aquellas personas que antes de haber construido el tabernáculo externo, primero lo construyeron en sus corazones, porque el tabernáculo significaba o representaría la presencia continua del Eterno. Entonces Bezalel, como aquellos hombres, quisieron trabajar desde su corazón, asegurándose que la presencia del Todopoderoso estuviese en sus corazones. Así que esta semana nos toca estudiar la parashá doble, como decía recién, y yo quiero centrarme más que nada en la parashá Vayekel, lo cual nos habla acerca de las ofrendas que los hijos de Israel trajeron por orden de Moisés para contribuir y traer y edificar el tabernáculo, que por cierto, si estudiamos la parashá, vamos a encontrar
que todas aquellas personas que trajeron sus ofrendas, la característica de cada una de ellas era que lo daban de corazón, ¿sí? Eran personas agradecidas, personas que honraban al Eterno trayendo sus ofrendas para la construcción del Mishkan. Por eso la palabra Vayekel, en otras palabras, quiere decir e hizo que se reuniera, ¿sí? Lo cual esa frase nos va a dar pie ahora para poder compartir con ustedes algo de esta porción. Entonces, en esta porción nos va a hablar justamente de las ofrendas, de la construcción y de algo muy interesante, pero para ir un poco al contexto de esta porción, vamos a ver que, por ejemplo, en Éxodo 34 aproximadamente, vemos que todo esto, ¿sí?, acontece. Si bien la parashá comienza, Vayekel comienza en Éxodo 35, capítulo 35, versículo 1, hasta el capítulo 38, versículo 20, donde se desprende toda la enseñanza, pero posteriormente, o mejor dicho, anteriormente, ¿sí?, vamos a encontrar en el capítulo 34, del versículo 29, que todo lo que sucede fue después del gran acontecimiento de lo que se llamaría luego Yom Kippur, el Día del Perdón. Fue cuando Moisés desciende con las nuevas tablas del pacto de la Torá, ¿sí?, trayendo unas instrucciones del Todopoderoso, ¿sí?, porque recordemos que cuando Moisés sube a encontrarse con Dios, el pueblo, como veía que tardaba Moisés, ellos decidieron construir otro mediador, ¿sí?, y de esa manera construyeron un becerro de oro y comenzaron a adorar. El Todopoderoso se enoja mucho y luego le dice a Moisés que su pueblo se había corrompido porque se habían desviado de su presencia, se habían ido tras dioses y habían cometido idolatría. Entonces ahí vemos una congregación, por ejemplo, una congregación que estaba perdida en los pecados. Vemos una congregación de los hijos de Israel muy dividida, de continuo estaban en la idolatría. Podemos ver una congregación que, aunque estaban por ahí juntos, no estaban unánimes, ¿sí? Cada uno hacía lo que bien le parecía, etcétera. Pero sin embargo, cuando Moisés desciende y Moisés comienza a hablar las palabras del Todopoderoso, ellos comienzan a entender que habían estado errados, que habían estado caminando, idolatrando, pero ellos lo que hacen es un proceso de teshuvá, de retorno. Entonces ellos comienzan a entender y bueno, pidiendo al Todopoderoso que les perdone, ¿sí? Entonces ahí vemos que, por ejemplo, una persona como Moisés, con la sabiduría que el Eterno le había dado, con la guía del Espíritu de Dios, Moisés logra reunir a la congregación y luego que la logra reunir, él le dice, estas son las cosas que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Entonces la Torá viene de alguna manera a mostrarnos que después de un gran incidente, un gran pecado como fue el becerro de oro, Moisés clamó a Dios, clamó de tal manera el cual recibe el perdón de Dios y viene y se lo transmite al pueblo. Entonces, de otra manera, quiero leerles este texto, por ejemplo, del cual me voy a centrar. Ahí en Éxodo 35:1, dice lo siguiente: Moisés convocó a toda la comunidad israelita, les dijo, estas son las cosas que Dios ordenó hacer. ¿Sí? Y el versículo 4 dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Adonai
ha mandado que se haga. Entonces, ahora bien, cuando vamos a estudiar, tenemos que ver la Torá desde una perspectiva profética. ¿Por qué desde una perspectiva profética? Porque la Escritura nos dice que todo lo que sucedió y todo lo que estaba sucediendo en aquel entonces era una sombra de lo que había de venir. Entonces, para poder entender lo que hoy le llamamos el nuevo pacto, ¿sí? Tenemos que, para poder entender el nuevo pacto, necesitamos estudiar, profundizar y ver qué es lo que sucedió, ¿sí? en aquellos tiempos, para ver cuál es el mensaje para nuestros días. Entonces, aquí vemos a un Moisés sombra del Mesías, y vemos también la congregación de los hijos de Israel como sombra de la comunidad o de la Quejilá, ¿sí? En hebreo conocida como iglesia, ¿sí? Fundamentada en el Mesías. Entonces, vemos la congregación en Yeshua, ¿sí? Y en su importancia, su misión, ¿sí? Sobre todas las cosas, de poder captar el diseño de Dios para poder hacer lo que Dios ha mandado. Entonces, por eso, señalar algunos puntos importantes y comprender la importancia de la congregación de Yeshua es clave, ¿sí? Y, por ejemplo, uno de los primeros aspectos que yo quiero tocar, ¿sí? En esta continuidad de la parashá pasada sobre los sabios de corazón, yo creo que hay una figura muy importante, y el primer aspecto que yo encuentro en el versículo que acabo de leer, de Éxodo 31:5, dice: y Moisés convocó a toda la comunidad, la congregación de los hijos de Israel. Liderazgo. Entonces, lo primero que resalta en este texto es la figura fuerte de un liderazgo capaz de poder tener una convocatoria, pero no una convocatoria para tener cultos extraordinarios, reuniones extraordinarias y llenar estadios, llenar templos, etcétera, sino que el poder de convocatoria que tuvo Moisés fue para transmitir los diseños que el Padre quería que el pueblo entendiese. Entonces, la importancia de un liderazgo, ¿sí? Por eso digo que el primer aspecto para mí es la figura del liderazgo de Moisés, la figura de pastoral, o la figura de la paternidad o padre espiritual, es clave para nuestros días hoy. Es clave porque la figura de Moisés, figura del Mesías, que proféticamente hablando en estos tiempos es el Mesías mismo, convocando a los esparcidos, a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mismo Yeshua, figura, ¿no?, de Moisés, está convocando en este tiempo para regresar a la casa del Padre. Entonces, pero de esa manera también vemos la figura de Moisés como una figura potente, capaz de ir adelante y de poder tener una convocatoria para transmitir lo que Dios quería transmitir. Entonces, lo primero que debemos de entender que la congregación de Yeshua, o la congregación de los hijos de Israel, es muy importante entender que sobre una congregación siempre hay un pastor, siempre hay una paternidad, siempre hay un liderazgo puesto por Dios. Y quizá usted puede decir, bueno, pero eso ya lo sabemos, ¿sí? Ya sabemos que hay en cada congregación hay un pastor, etcétera. Pero lamentablemente, cuando nosotros venimos del cristianismo y venimos entendiendo algunas cosas, ¿sí?, y venimos a las raíces hebreas, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que mucha gente está teniendo problemas con esto. ¿Por qué está teniendo problemas? Porque antes, cuando estábamos en el cristianismo, estamos en la iglesia, y ahora estamos en las raíces hebreas, consideramos que todo lo de la iglesia
¿sí? O todo lo que vivimos en la iglesia está mal, hasta tener a un pastor como cabeza de la congregación está mal, ¿sí? Entonces, vemos hoy que aún dentro de las raíces hebreas hay personas que andan a la deriva y no hay un nivel de sujeción, no hay un nivel de respeto hacia alguien. Son como esos llaneros solitarios que andan ahí sin quererse sujetar a nadie. Entonces, quizá para muchos de nosotros ese no sea nuestro caso, pero lamentablemente, aún conociendo a personas y he escuchado de personas que teniendo congregaciones no quieren estar bajo ninguna paternidad porque consideran que eso era para la iglesia y no lo es hoy para el pueblo de Israel. Y eso está fuera de contexto porque Dios, cada vez que quiso hacer algo, dice su palabra, que siempre se lo reveló a sus siervos. Entonces, no hay congregación si no hay un liderazgo, si no hay un pastor, si no hay un padre espiritual. ¿Se entiende? Entonces, fíjese que, por ejemplo, si vamos a lo bíblico, vamos a encontrar que la cabeza de la congregación es cuando Dios coloca, como dice Efesios 4:11, y algunos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es más, el libro de Hechos habla de que en las traducciones habla como de obispo, que los apóstoles colocaban obispo en cada congregación. Entonces vemos el diseño de Dios, que en cada congregación dispersa donde se encontraba siempre había una cabeza, siempre había un liderazgo. Por eso dije al comienzo que el liderazgo en los tiempos presentes y en los tiempos que vienen van a ser claves mientras estemos direccionados y con la mente y con nuestro corazón alineado a lo que Dios está hablando en este tiempo. Entonces, el diseño bíblico dice que la congregación está sujeta a un pastor, pero también la cabeza de la congregación es Yeshua y la cabeza de Yeshua es el Padre Celestial. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo a decir, quizás para muchos de nosotros este no sea nuestro problema, pero es importante reafianzar este concepto porque nosotros no somos personas que andamos a la deriva haciendo lo que nosotros queremos, sino que necesitamos ejecutar el diseño de Dios, pero bajo una dirección. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque la Torá nos dice que Moisés hizo todo conforme al diseño que se le mostró en el monte. Moisés dice que hizo todo conforme al diseño que se le mostró en el monte. El problema es que seguimos diciendo que tenemos claro el diseño de Dios, pero seguimos haciendo las cosas que a nosotros nos parece. Decimos que tenemos claro lo que Dios quiere, pero no lo hacemos. Entonces, el Eterno dijo que algo está mal, pero sin embargo seguimos haciendo lo que Dios dice que está mal. Por ejemplo, decimos que tenemos claro el diseño, pero seguimos quebrantando el Shabbat. ¿Se entiende? Y el Shabbat es parte del diseño que Dios le mostró a Moisés. ¿Me está entendiendo? Entonces, seguimos con el mismo patrón de rebeldía, aún antes cuando estaban en el becerro de oro. Porque en el becerro de oro ellos estaban en rebeldía, adorando, cometiendo idolatría, ¿sí? Y yéndose contra uno de los mandamientos, aunque todavía no estaba establecido. Entonces, el problema de esto es no entender que hay un diseño, no hay dos. El problema de esto es que seguimos diciendo que conocemos las cosas pero no las hacemos. Ese es el problema. Es como querer insistir en algo que no es parte del diseño divino. El Eterno, por ejemplo, le dio el diseño a Moisés, pero Moisés se lo entregó a la congregación de los hijos de Israel. Y esto es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque
Dios le revela el diseño a Moisés, pero Moisés lo entrega a la congregación. No se lo entrega a una persona que andaba por ahí. No. El diseño fue parte de la congregación de los hijos de Israel. Los hijos de Israel poseían y poseen todavía el diseño que Dios entregó a Moisés. ¿Se entiende? Quiere decir entonces que ese mismo diseño caminó con el pueblo y sigue caminando con el pueblo aun cuando tenemos a nuestro amado Yeshua. Porque el diseño de Dios tenía que ver con Yeshua. Entonces, no existe tal cosa con que Dios le entregó un diseño a un pastor y a otro pastor le dio otro diseño y le dio otra forma. No existe tal cosa como que Dios me revela algo a mí y le revela algo a usted y resulta que lo que le revela a usted no coincide con lo mío. No. Eso es antidiseño. O sea, el diseño de Dios es uno solo. ¿Sí? Es uno solo. Y que cual Dios reveló a Moisés, lo entregó al pueblo. O sea, hoy lamentablemente desde el sistema tradicional del cual venimos, muchos de nosotros nos manejábamos de esa manera. Entonces, cada pastor tiene su manera, su forma, su estilo, su visión, totalmente independiente del otro que está al frente. Entonces, en vez de construir el cuerpo del Mesías, estamos construyendo un monstruo, porque cada uno edifica conforme a lo que le parece que está bien. ¿Se entiende? Entonces, para entender el diseño divino, nosotros necesitamos emigrar de la mentalidad individualista y formar una mentalidad de pueblo, una mentalidad de nación. ¿Se entiende? Lamentablemente, el individualismo ha causado mucho daño en la congregación de Dios, porque todo lo hicimos individual. Todo lo hicimos porque Dios me reveló, Dios me dijo, Dios me trajo, Dios me lleva, y porque yo estoy acá porque Dios me dijo, pero resulta que no hay confirmación de nada. Todos son, es decir, es como que nos hemos llevado más por nuestro deseo y ponemos como garantía el Dios me dijo. Y resulta ser que Dios no dijo nada. ¿Se entiende? El eterno Dios dijo a Moisés, estas son las cosas que tendrán que hacer. ¿Se entiende? Dios le dijo en capítulo 35, versículo 1, que Moisés convocó a los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que hay que hacer. Entonces, aquí vemos algo muy importante, que hay una prioridad. Y la prioridad no tiene que ver con nuestros deseos, no tiene que ver con nuestros intereses. La prioridad es hacer primero lo que Dios dice que hay que hacer. ¿Se entiende? La prioridad es hacer primero lo del Todopoderoso, hacer lo que el Padre ha revelado, luego hacer la nuestra. Lamentablemente en el sistema, vuelvo a decir, y perdóneme que sea insistente en esto, pero en el sistema en el cual venimos y que todavía tenemos que seguir saliendo, nos manejamos de esa manera. Primero está lo nuestro, primero está lo mío, primero está lo que yo pueda tener, lo que pueda recibir, y después si hay tiempo hago lo de Dios. Pero resulta ser que Moisés dice, el Eterno dice que hay que hacer esto primeramente. ¿Se entiende? Por ejemplo, Éxodo capítulo 39, versículo 32, dice algo muy interesante. Dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron, escuche bien esto, hicieron los hijos de Israel como Elohim lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Escuche bien la palabra clave que hay acá. Dice que los hijos de Israel, la congregación, hicieron toda la obra que Él había mandado hacer. O sea, Dios
escogió a Moisés primeramente. ¿Sabe por qué? Porque Moisés entendía principios de autoridad. Dios llamó a Moisés porque Moisés entendía principios de autoridad. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se rige bajo principios de autoridad, entonces vamos a entender que toda orden que se nos manda se debe de ejecutar al pie de la letra. Cuando el eterno Dios da una orden, no nos está pidiendo permiso si nosotros queremos o no queremos hacer. Si es a nuestra manera o es a nuestra forma. El Todopoderoso dice, esto hay que hacer y punto. Entonces Moisés conocía el principio de autoridad, por eso Dios escoge a Moisés, lo llama a Moisés, porque sabía que Moisés iba a llevar a cabo toda la obra que él había encomendado. ¿Se entiende? Lo que se nos manda hacer, eso hay que hacer. ¿Estamos acá? Por eso hoy encontramos muchos problemas en la sociedad. Hoy encontramos muchos problemas en la familia. Hoy encontramos muchos problemas en la sociedad. Por ejemplo, en los trabajos se encuentran muchos problemas. ¿Por qué? Porque el dueño manda que se haga tal cosa y resulta ser que el trabajador va y hace otra cosa. Entonces hay gente que tiene problemas en los trabajos. ¿Por qué? Porque no hace lo que se le dice. Y encima cuando lo hace mal. Entonces, ¿por qué hoy en las iglesias, en las congregaciones, hay tantos problemas que a veces, y esto no tiene que ver con números, esto tiene que ver con lo que nosotros llamaríamos de alguna manera el éxito? ¿Por qué hay personas que no tienen éxito? ¿Por qué? Porque lo que se le ordena que haga algo no lo hacen. Por ejemplo, cuando en los ministerios de intercesiones, cuando se le encomendaba, decía, hay que orar en esta dirección, el grupo de intercesión oraba por otra cosa. Hay que orar por esto o se ora por lo otro. Entonces, no somos personas con esa capacidad de ejecutar lo que se nos manda hacer. Entonces, el primer aspecto que yo encuentro es que Dios escoge a un hombre clave para convocar a la congregación de los hijos de Israel, para que los hijos de Israel entendieran el diseño y lo llevase a cabo. Entonces, es clave para nuestros días que nuestra figura, tanto como pastores, como padres espirituales, y no solamente para los pastores, sino para todos en particular, porque todos hemos sido encomendados. La Biblia dice que Él nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces todos tenemos un llamado, todos tenemos un ministerio y todos necesitamos la capacidad de Moisés, porque Dios nos está encomendando a que podamos llevar la buena nueva, la buena noticia, volver a la casa del Padre, volver a los mandamientos, exaltar a Yeshua, etc. Entonces es clave la figura de cada uno de nosotros para los días que vienen. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, mire, el diseño de Dios es único, pero aún así el enemigo ha falsificado ese diseño. Porque, por ejemplo, en Egipto, el diseño de Egipto es que cada uno hace las cosas si quiere y si puede. Usted quiere saber si está en Egipto o está en el reino de Dios. Bueno, cuando se le encomienda algo, usted dice, bueno, si puedo hacerlo, lo voy a hacer. Y si quiero. Eso es Egipto. En Babilonia, por ejemplo, las cosas se hacen a nuestra forma y a nuestra manera. Hacer, hacemos, pero a nuestra forma y a nuestra manera. Por eso, lamentablemente, la iglesia ha errado en esta parte, porque ha querido hacer la voluntad de Dios, pero la hace a su forma y a su manera, bajo un diseño babilónico, bajo un diseño piramidal. Pero en el diseño del reino de Dios, las cosas se hacen conforme al diseño que el Todopoderoso establece, no pidiéndonos permiso,
si queremos o no queremos, si tenemos ganas o no tenemos ganas, si a nuestra manera no. Si usted quiere ser parte del reino de Dios en este tiempo, usted tendrá que asegurarse, tener claro el diseño, póngase bajo la paternidad de alguien para que lo direccione, para que lo instruya, para que le enseñe, para que le imparta, ¿sí? Y de esa manera usted va a entender los diseños de Dios y va a poder hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, pero a la manera y a la forma de Dios. Tenemos que emigrar de la mentalidad egipcia, de la mentalidad babilónica. ¿Se entiende? Es interesante estudiar, vuelvo a decir, las últimas parashá de este libro de Shemot, de Éxodo. ¿Por qué? Porque la anteúltima parashá nos dice que todo lo que se encomendó conforme el diseño fue acabado, se acabó la obra, hicieron todo, pero la última parashá dice que lleva por nombre cuentas. Entonces, si entrelazamos las dos, nos vamos a dar cuenta que al final de los días Dios nos pedirá cuenta de toda la obra que Él nos pidió que hiciésemos. ¿Se entiende? Entonces, es como que proféticamente estamos en las últimas parashá de esta historia de la humanidad, porque estamos haciendo lo que Dios, el Eterno, nos está mandando, y cuando terminemos, Él nos pedirá cuenta de todo lo que hemos hecho. Entonces, estudiar estas dos parashá es interesante, porque en una se dice que vamos a terminar y en la otra se nos va a pedir cuenta. Pero el tema de esto, ¿sabe cuál es? Que muchos de nosotros podemos llegar a hacer las cosas, pero nunca rendir cuenta de lo que hacemos. Y eso es un acto de rebeldía. Eso es un acto de rebeldía. El tema es que cuando un jefe manda a un empleado a hacer algo y ese empleado no lo hace, olvídese que le va a encargar otra cosa. Lo mismo con el reino de Dios. ¿Estamos acá? Entonces, el primer aspecto que yo entiendo de esta parashá es la figura de Moisés, el poder de convocar a los hijos para poderles instruir qué es lo que hay que hacer. El modelo de la Torá nos revela que los líderes, los pastores, son dones, son un regalo para la congregación. ¿Para qué? Porque dice la Biblia que es para perfeccionar a los santos, para prepararlos, para capacitarlos, para entrenarlos, para que ellos queden aptos de participar en la construcción, en el edificio espiritual que es la congregación de Yeshua. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un rol importante en la congregación, en la Kehilá. Y eso voy a hablar a lo último. Pero cada uno de nosotros tenemos un rol muy importante dentro del cuerpo del Mesías. Pero necesitamos ser capacitados, entrenados. Podemos tomar enseñanza de uno, tomar enseñanza de otro, pero a fin de cuentas siempre un padre va a ser quien te va a liberar, quien te va a activar y te va a llevar a la cima de la herencia que Dios prometió para tu vida. Entonces, dice el texto que el apóstol Pablo dice que Yeshua subió al cielo, dice, y subió al cielo y repartió dones a los hombres. Los hombres, nosotros, somos dones, regalos para la congregación, para que la congregación sea edificada. Recordemos que estamos en la parashá cuando Moisés ordena traer a los hijos de Israel diferentes tipos de ofrendas para construir el tabernáculo, construir el Mizkan, sombra profética de lo que iba a ser la congregación, ¿sí? La congregación de los hijos de Israel, pero en Yeshua. Por eso hoy no tenemos que construir un tabernáculo, pero sí tenemos que construir, ¿qué es lo que tenemos que construir? La congregación, el edificio espiritual, que no solamente edificarnos a nosotros mismos, sino edificarnos unos con otros. ¿Se entiende?
Hechos, por ejemplo, capítulo 14, versículo 23, dice, y constituyeron ancianos en cada congregación, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, esto queda claro, que el primer aspecto para todos aquellos que quieran caminar en el diseño de Dios es siempre estar sujeto a, y no andar ahí dando vueltas como algunos andan todavía. ¿Se entiende? ¿Estamos acá? Para la congregación de Yeshua, mire, la parashá de esta semana comienza diciendo que Moisés reunió, es decir, que Dios se proveyó de personas con capacidad para conducir, para dirigir, para administrar a una congregación, con la finalidad de que su nombre sea exaltado en esa congregación, con la finalidad de que esa congregación obedeciera al Todopoderoso, para que la congregación escuche, oiga la voz del Padre a través de aquel que te va a guiar. Es interesante esto porque fíjese que cuando vemos la figura de Moisés, es Dios hablando a Moisés, pero es Moisés hablando al pueblo. Lamentablemente hoy muchos de nosotros queremos que Dios nos hable y nos metemos en días de oración y ayuno, y hacemos el ayuno de Daniel, etc. No está mal. Pero Dios dice que no hace nada sin antes revelar a sus siervos. Entonces, ¿está mal meterse en intimidad, orar? No está mal. Pero entiéndame el concepto que quiero transmitir en esta tarde. Y es que Dios siempre colocará una persona para que te guíe, te edifique, te entrene, te capacite, para que usted oiga la voz de Dios y obedezca y guarde su mandamiento. Entonces, la capacidad de Moisés y la capacidad que nosotros debemos de tener hoy es poder escuchar la voz del Padre a través de aquel que te guía. Entonces muchos de nosotros queremos que Dios nos hable, pero no nos sujetamos a nadie. Muchos de nosotros queremos oír la voz de Dios, pero no rendirle cuenta a nadie. Muchos de nosotros hoy queremos vivir los milagros de Dios, pero sin tener que estar bajo la dirección de alguien. Fíjese que, por ejemplo, ¿cómo será clave la figura de Moisés y la figura de liderazgo fuerte en este tiempo que Dios está llamando para guiar a su pueblo? Que cuando Dios quiso llamar a Samuel, Samuel estaba viviendo en el templo junto con el sacerdote Elí. El sacerdote Elí no era una cobertura, era su paternidad. Escuche esto, el sacerdote Elí no era la cobertura como hoy se entiende en el sistema religioso tradicional, porque yo estoy bajo la cobertura de tal. No. En la Torá no existe el término cobertura. Lo que existe sí es el concepto paternal, porque tenemos un Dios con un carácter paternal. Porque un padre es quien te guía, quien te instruye, quien te imparte, pero no existe el concepto de cobertura. Entonces, Samuel no estaba bajo la cobertura del sacerdote Elí. El sacerdote Elí era su padre espiritual. Entonces, cuando Dios quiso llamar al profeta Samuel, Dios lo llama y le dice, Samuel, Samuel, y Samuel va. ¿A quién? A su paternidad, va al sacerdote Elí y le dice, habla que tu siervo oye. Entonces cuando el sacerdote Elí dijo, no, yo no te he llamado, entonces ve y descansa nuevamente. Entonces
Samuel va, se acuesta a dormir de nuevo, viene Dios, lo llama nuevamente, Samuel, Samuel, y Samuel va nuevamente al sacerdote Elí y le dice, habla que tu siervo oye. Y esto sucede por tercera vez. Dios habla a Samuel y le dice, Samuel, Samuel. Entonces va Samuel al sacerdote Elí y le dice, habla que tu siervo oye. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una persona que está buscando la dirección de Dios. Vemos a un joven Samuel preparándose, entrenándose para ocupar luego su ministerio, desarrollar su ministerio. Una persona con llamado fuerte en lo profético, que después se convirtió en no solamente sacerdote y profeta, sino aquel que guiaba a la congregación de Israel. Era un joven que se estaba preparando, que estaba bajo la paternidad de Elí, el sacerdote. Entonces Dios lo llama y cuando lo llama, este joven va al sacerdote Elí. Por tercera vez el sacerdote Elí entendió que quien estaba llamándolo era Dios. Entonces aquí encontramos algo muy interesante para todos aquellos que están orando para que Dios les hable. Si usted es una persona la cual está orando para que Dios le hable y le traiga dirección, usted tiene que ser como Samuel. Cada vez que usted entienda que alguien lo llama, usted tiene que ir a su paternidad. Si usted es una persona que está orando para que Dios le revele sus diseños, usted tendrá que ir a una paternidad, tendrá que ir a quien lo está instruyendo. Porque cuando Dios habló a Samuel, y la pregunta es, ¿por qué Samuel fue al sacerdote Elí? El tema es que Samuel fue al sacerdote Elí porque Dios utilizó el mismo timbre de voz que el sacerdote Elí para hablar a Samuel. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Y lo vuelvo a recalcar. La función paternal en los últimos días será clave porque Dios hablará a través de la paternidad a muchos hijos que andan sin dirección, que andan ahí a la deriva, que no saben qué hacer, pero tienen un corazón dispuesto a alinearse con el Todopoderoso. A ellos es a quien Dios está llamando y los está conectando con personas, con padres espirituales para desarrollar y ser entrenados, capacitados, para que ellos puedan desarrollar la labor y conforme al diseño poder trabajar para el Señor. ¿Se entiende? Entonces, ¿es clave la figura de Moisés? Sí, es clave. Padres espirituales que sepan guiar a un pueblo comprado por la sangre de Yeshua. Hermanos, lamentablemente hemos caminado en un diseño equivocado. Por muchos años hemos caminado en un diseño equivocado. ¿Por qué hemos caminado en un diseño equivocado? Porque aunque hemos caminado bajo una paternidad, la paternidad a la cual hemos trabajado no ha sido una paternidad conforme al reino de Dios, porque la paternidad ha sido todavía bajo un diseño babilónico. Y aunque parezca raro esto, es así. Porque nunca una paternidad te va a llevar a idolatrar a una persona. Nunca una verdadera paternidad te va a llevar a que tú mires a la persona. Nunca una verdadera paternidad va a hacer que todos corran detrás de esa persona. No. La paternidad no se idolatra, la persona no se idolatra. La paternidad en el reino de Dios tiene que ver que cuando Dios pone a una persona al lado tuyo para que te entrene y te capacite, nunca va a ser para que esa persona se enfoque en la paternidad, sino que la paternidad en el reino de Dios hará que esa persona ponga los ojos en el Todopoderoso, mirando el diseño que el Dios eterno quiere, mirando a los ojos y consumador de la fe que es Yeshua. La paternidad babilónica lo único que ha hecho es engrandecerse a sí misma, tomando orgullo, vanagloria
que yo soy el padre y tengo tantas iglesias a cargo y tengo tantos hijos espirituales en todas las naciones y que vengo acá cargado de esto y de unción, está todo bárbaro. Esa es una paternidad babilónica. Cuando no hemos parado en los púlpitos y hemos hablado de nosotros, porque este salió de acá y porque este salió de acá, porque este lo engendré yo, porque el otro vino y así no era nadie y ahora es lo que es por mí. Discúlpeme, eso es babilónico. La paternidad en el reino de Dios tiene que ver con que si bien hay un rango de autoridad por una cuestión de orden, pero todos somos iguales en el reino de Dios, porque Yeshua dice que el que quiera ser mayor en el reino de Dios será vuestro servidor. Yo no puedo engrandecerme como un padre espiritual sobre usted. No. El día que yo me engrandezca delante de usted, yo he perdido ahí. He perdido el llamado, he perdido el ministerio, he perdido todo, porque el día que uno se pueda enaltecer, lo hemos perdido todo. Por eso, hoy a la mañana, cuando estábamos en el servicio de Shabbat, yo decía aquí a todos los hijos de la casa, el día que yo como padre espiritual le diga que hay que hacer cosas y no sea conforme al diseño que Dios estableció en la Torá, ese día usted tiene el derecho de no obedecerme, de no sujetarse, de no hacer nada. ¿Se entiende? Necesitamos en estos tiempos pastores, padres espirituales con la capacidad de convocar a la congregación, no para deleites propios, para hacer megas iglesias, grandes templos, grandes reuniones, congresos, no porque yo tengo más personas que aquel, no, discúlpeme, yo ya estuve ahí. ¿Se entiende? No para mostrar lo que somos. La paternidad en el reino de Dios no es para mostrar lo que somos. La paternidad, o sea, lo que tenemos para vanagloriarse, eso es babilónico, sino para mostrar y llevar a la congregación de gloria en gloria y para que obedezca la instrucción del Padre. ¿Se entiende? Son muy necesarios hoy, como siempre, los pastores, los líderes, los padres espirituales, pero para acabar con el individualismo. La garantía de tener gente como Moisés en este tiempo es que nos llevarán a conocer el corazón del Padre para darnos claridad al diseño y llevarnos a la tierra prometida. Si usted tiene un Padre espiritual, el cual le está revelando el corazón del Padre, si usted tiene un Padre espiritual, el cual le está dando claridad en el diseño de Dios, y si usted tiene un Padre espiritual, el cual lo está llevando a que conquiste la tierra prometida, usted está en el mejor lugar. Ahora, si cualquiera de esas tres cosas no coinciden, por favor, tome otro rumbo. El segundo aspecto que yo entiendo de esta parashá tiene que ver con la sujeción. En esta parashá vemos que la congregación de Israel logró obedecer a quien estaba liderándolo, que fue Moisés. Nos cuenta la Torá no solo que se reunieron para oír a Moisés, sino también para obedecer y ejecutar lo que Moisés les había mandado. Fíjese que la señal fue que ellos se sujetaron al liderazgo de Moisés por tener un diseño claro. La congregación de Yeshua no puede estar sujeta a un líder entre sí. O sea, la congregación de Yeshua no está, lo que quiero decir es que la congregación de Yeshua hoy no trabaja individualmente de como trabajó Moisés con la congregación.
no trabaja individualmente. Entonces, la respuesta del pueblo fue haber obedecido lo que Moisés dijo. ¿Saben por qué? Porque el pueblo entendía que cuando Moisés hablaba era Dios hablando. El pueblo se sujetó a Moisés porque sabía que sujetándose a Moisés se sujetaba al Todopoderoso. Quiere decir entonces que la sujeción es la respuesta cuando decimos estar bajo un orden, un diseño y ser parte de una congregación, caminando en ese diseño. ¿Se entiende? Por otra parte, no estar en oposición, ¿sí? Estar en oposición nos va a traer malas consecuencias. ¿Se entiende? Dice el texto, el que quiera ser mayor en el reino de Dios será vuestro servidor. Entonces, en la Torá, en la instrucción del Padre, del Todopoderoso, no existe el individualismo. En la Torá no existe una persona libre, y no libre en el sentido, me estoy refiriendo a la idea de que no existe aquella persona que estando en una congregación haga lo que quiera. Las personas que no quieren sujetarse a nadie no existen en la Torá. Fíjese que, por ejemplo, en el judaísmo, y digo judaísmo porque en el primer siglo entendemos que el reino de Israel ya fue dividido y quedó la casa de Judá, lo que son conocidos hoy los judíos. En el judaísmo, en la fe judía, o podemos llamarle en la fe hebrea, hay un principio muy básico. El principio muy básico corresponde a que cuando una persona está sola, lo primero que busca es a un rabino. Busca un rabino para que le instruya, para que le enseñe. Es un principio básico. En el judaísmo no hay personas como llaneros solitarios andando a la deriva, no, todos están sujetos a. Entonces, cuando una persona no encuentra un rabino, busca un moré es un maestro. Cuando no encuentra un moré, busca un pastor. Y si no encuentra un pastor, busca un hermano. Pero nunca está solo. ¿Se entiende? Nunca está solo. Entonces, bíblicamente, usted nunca va a encontrar personas caminando solas. Entonces, si usted no tiene la posibilidad de tener a un pastor, no tiene la posibilidad porque por cuestiones X no puede estar con alguien, pero busque una persona, busque un hermano, ¿sí? Busque para ser instruido. ¿Se entiende? Es decir, la Torá va en contra de todos aquellos que quieren caminar solos. Va en contra de todos aquellos que no quieren sujetarse a alguien. Por ejemplo, hoy tenemos muy de moda el Internet, y gloria a Dios por el Internet, porque a través del Internet hoy podemos estar transmitiendo en vivo y trayendo una enseñanza. Pero está muy bueno esto, utilizar las redes sociales para escuchar un mensaje, etc. Pero necesitamos una persona de carne y hueso para que nos pueda enseñar e instruir. Necesitamos estar sujetos a alguien. Por ejemplo, Yeshua dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está. Entonces, fíjese que hay un texto muy interesante. Un texto muy interesante porque dice, sujetaos unos a otros. Entonces, si usted no tiene una congregación, no tiene un pastor,
Entonces, busque, si usted quiere guardar los mandamientos, si usted quiere estar sujeto a alguien, busque su familia, busque a alguien. Cuando hayan 2 o 3, entonces ahí está la congregación de Yeshua, sujetándonos unos a otros. ¿Se entiende? El apóstol Pablo dijo, someteos los unos a los otros. Esto nos muestra que el objetivo de formar parte de una congregación o comunidad es aprender a tolerarnos, a respetarnos, a pasar de nuestras diferencias, etc. Pero fíjese que Romanos 16:5 dice, saludad también a la congregación que está en su casa. Entonces, estoy diciendo todo esto para contrarrestar todo lo que tiene que ver con la no sujeción, con aquellos que no se sujetan a nadie y están en contra. Porque la parashá nos habla que hubo un pueblo que escuchó y también obedeció. ¿Se entiende? La sujeción no tiene que ver con un patrón babilónico donde la autoridad se impone. No, sino que la congregación tiene que ver con el organismo, donde hay 2. ¿Se entiende? Sujetados los unos a los otros no está en el contexto. Escuche esto. Someteos o sujetaos unos a otros no está en el contexto. No está en el contexto de que uno es más que otro, que yo estoy por encima de usted. No. El someteos unos a otros, como dijo el apóstol Pablo, está basado en el contexto cuando Dios le dio sabiduría a Bezalel y a Oliad y a todos sabios de corazón. ¿Para qué? Para enseñar. Mire, le voy a leer el texto y ya quiero ir terminando con esto. Le voy a leer un texto. Éxodo 35. Éxodo 35. Dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Yahweh, nuestro Elohim, ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y el versículo 34, y esto es clave, versículo 34, dice, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. La parashá pasada hablábamos que todo sabio de corazón es aquel que sabe cómo comenzar a edificar desde el corazón para uno mismo. Pero esta parashá nos enseña que ya no basta solamente con edificarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos la sabiduría del Espíritu de Dios para poder enseñar, impartir, transferir, instruir, corregir, perfeccionar a otros. ¿Se entiende? La capacidad que tuvo Moisés, como la que tuvo Oliad, Bezalel y toda persona de corazón sabio, es que Dios lo instruyó para que ellos pudieran enseñar. La pregunta que nos hacemos en esta tarde es, ¿a cuántos nosotros estamos enseñando lo que estamos recibiendo como diseño de Dios en este tiempo? ¿A cuánto de nosotros? Y fíjese que el texto nos dice que Dios llenó de sabiduría, ¿para qué? Y inteligencia y ciencia, ¿para qué? Para proyectar diseños, para trabajar. Somos un cuerpo, somos una nación, somos una congregación, pero que tenemos muchas funciones, pero bajo una dirección.
¿Se entiende? Entonces necesitamos en este tiempo más que nunca nosotros ser llenos del Espíritu de Dios para proyectarnos, para impartirnos sobre otros. Por eso vuelvo a recalcar, el liderazgo en este tiempo es fundamental, estar direccionado para que el poder de convocatoria que podamos tener, por más que sea uno, sean dos, no importa el número, pero que podamos enseñar y transmitir lo que estamos recibiendo. Cuando usted y yo no estamos enseñando, ¿sí?, las cosas que Dios manda que hay que hacer, entonces yo estoy privando el crecimiento de otra persona, de un hermano. Cuando usted no abre la boca y no enseña, usted está prohibiéndose, está prohibiendo a otro de ser enseñado. Dios ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuántos de nosotros hoy en este tiempo, bajo la dirección como la tuvo Moisés, cuántos de nosotros estamos instruyendo al pueblo? Cada uno de nosotros tenemos una capacidad, la cual necesitamos desarrollar, la cual Dios nos pedirá cuenta algún día. ¿Se entiende? Necesitamos enseñar, ser sabios al enseñar, pero no bajo el sistema babilónico de lo que a mí me parece, lo que yo quiero, cuando pueda. No. Necesitamos enseñar con la prioridad que primero es el reino de Dios y su justicia. ¿Se entiende? Tenemos la urgencia. Y termino con esto, mire. Cuando Dios encomendó a Moisés como aquel que transmitió la visión, pero encomendó a Bezalel, a Oholiab, y dice el texto, y a todo sabio de corazón, les encomendó que construyeran el tabernáculo, construyeran el Mizcán. El Mizcán era muy grande y había muchas partes donde todo el pueblo podía ver. Muchas personas del pueblo podían ver la obra que Bezalel, Oholiab y todas aquellas personas habían realizado. Pero sin embargo, ellos también habían trabajado en cosas que el pueblo jamás pudo ver. Y tenían que ver únicamente con el Padre Celestial. Por ejemplo, ellos hicieron todo lo que tenía que ver, lo que estaba dentro del lugar santísimo, donde no todo el pueblo podía ver ni podía entrar. Y lo que me llamó la atención es que el texto solamente dice que los sabios de corazón nombra a dos, Bezalel y Oholiab, pero dice que había muchas más personas, las cuales no da nombre. ¿Sabe lo que significa eso? Que muchos de nosotros estamos siendo llamados por el Eterno en este tiempo para realizar tareas y que quizás nunca nuestro nombre va a ser popular, va a salir en las redes sociales. Quizás hemos sido llamados por Dios para realizar cosas que solamente tengan que ver con nuestro Dios, donde solamente nuestro Dios la pueda ver, nadie más. De hecho, Yeshua dice: lo que hace tu mano derecha, no se entere lo que hace tu mano izquierda. Entonces, quiera Dios en esta tarde que nos capacite de sabiduría, inteligencia, de ciencia, para poder enseñar, impartirnos, transmitir, capacitar, bajo la dirección de un diseño divino del reino de Dios, tomando el ejemplo de Moisés, ¿sí? Ser una congregación que esté sujeta a,
que de todo corazón nosotros podamos dar para el reino de Dios. El aporte que usted hace cuando usted trae su ofrenda, cuando trae su diezmo, con el trabajo que se pueda hacer de diferentes cosas en el reino de Dios, es un aporte. Y la Biblia dice que todos aquellos que trajeron su aporte, lo trajeron de todo corazón. Entonces estamos en días claves donde Dios está levantando personas que de todo corazón quieren dar para el reino, ser instruidos para ser eficaz en el reino, caminar bajo el diseño correcto. Algunos quizás serán nombrados, otros quedarán ahí solamente en el lugar santísimo, donde solamente lo que hacen Dios lo verá. Pero quiera Dios en esta tarde que podamos entender que cada vez que nos presentemos delante de Dios, no solamente Dios nos pedirá cuenta, sino también con la gracia, con la sabiduría, con la gratitud de nuestro corazón, de presentarnos delante de Dios y decir: siervo inútil somos, porque lo que teníamos que hacer, hicimos. Mira, hermano, en el reino de Dios no hay mártires, no hay personas que, eso es Roma, eso es Babilonia. En Babilonia, cuando alguien muere por una causa, se lo idolatra. En el reino de Dios, porque cuando una persona muere haciendo lo que tenía que hacer, simplemente hizo lo que tenía que hacer, siervo inútil somos, porque lo que teníamos que hacer hicimos. Lo que usted haga, nunca lo haga esperando para ser retribuido. Entonces, que el eterno Dios en este Shabbat nos capacite, nos dé la gracia, la capacidad, por los méritos de Yeshua, el ser lleno de su Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, para ser entendido y para poder enseñar, para poder capacitar a otros. Así que les bendigo. Dios, el Eterno, bendiga sus vidas, le dé de beber de la herencia de nuestro padre Jacob. Estamos ya a unos minutos, unas horas de terminar el Shabbat, pero de comenzar Rosh Hodesh, comienzo de mes, que es muy importante porque estamos en un Rosh Hashanah, comienzo de año, cuando en las plagas en Egipto, la noche donde fue la muerte de los primogénitos, Dios dijo a Moisés: este día será el primer día del año, ¿sí? Conocido como el año religioso, porque vamos a entrar al calendario religioso, el ciclo festivo, donde seremos probados y pasados por la vara del Todopoderoso. Así que les bendigo, les animo, les amamos en el Señor. Como siempre decimos, damos gracias a nuestro Dios porque nos ha dado la posibilidad de poder enseñar, instruir. Dios nos ha dado mucho y estamos agradecidos siempre poder acotar lo que el Eterno nos da, ser de edificación para sus vidas. Así que les amamos, esperamos verle pronto, les saludamos. Y si usted tiene la posibilidad hoy a la tarde, a la noche, de poder estar reunidos para recibir Rosh Hodesh, hágalo. Si usted está solo, bueno, esté solo, pero si usted tiene la posibilidad de estar con alguien, hágalo. Vamos a recibir el comienzo de mes, comienzo de año. Así que les mando saludos a todos los que de una u otra manera están conectados con nosotros. La familia de Casa del Rey se está extendiendo, así que tenemos ya diferentes lugares
donde son parte de esta familia, muchos que se están uniendo, hijos espirituales, personas, ministros. Así que saludo para todos, les bendigo y Shabbat Shalom.